fuego. Bueno, dice que lo que ha sucedido, ¿no? Que tiene inestabilidad hemodinámica. Pero la dice, pero ¿cómo el paciente? Porque bajar los signos vitales significa que va a entrar parada cardíaca y parada respiratoria. O sea, no creas que puede estar 1 hora, 2 horas, 3 horas con la frecuencia cardíaca 40, 30, la presión arterial 60/40, 50 hay hipoperfusión. Si la presión arterial está baja, no va a haber perfusión renal. Si la presión arterial baja, el 25% del gasto cardíaco que necesita la masa encefálica no va a llegar. Entonces no se va a estimular el centro respiratorio y el centro cardíaco. Entonces mira, todo eso baja, hasta que hay un momento donde los signos vitales pues terminan en cero y termina siendo la muerte. Pero entonces, ¿quién nos ayuda? ¿Quién nos ayuda a evitar de golpe ese cambio? La hormona antidiurética. Espectacular la hormona antidiurética. Y lo otro, la hormona antidiurética no solamente es para eso. Ponte, yo también estoy perdiendo sangre y la hormona antidiurética dice, aguanta, pero si estoy perdiendo sangre, entonces hay que retener todo el agua posible para tener el volumen. ¿Cuánto es el volumen normal en una persona adulta promedio? El 7% o el 8% del peso corporal. ¿Cuánto? El 7, ¿no? Listo. Entonces, pero está sangrando, entonces el cuerpo dice, cierren todas las pérdidas. Y cuando cierran todas las pérdidas, de hecho que vamos a perder por el riñón. Entonces, por el riñón la hormona antidiurética va al tubo colector y al tubo contorneo distal. Y estimula el receptor, a un receptor que es el receptor B2 de la vasopresina en la célula del colector, del tubo colector, y estimula a que las aquaparinas vayan a la membrana basal, ¿sí? ¿Sí? Y lo obstruyan, para que no perder líquido. O también, ¿qué hace? Se va a lo que es a la capa media de los vasos arteriales y aumenta la vasoconstricción y por consiguiente, ¿qué cosa pasa? Entonces también evitamos pérdidas por la vía sanguínea. Entonces aumentamos la resistencia periférica, aumentamos la vasoconstricción y evitamos esa pérdida de sangre que está saliendo por alguna arteria. Entonces vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de la JAK en los 3 sentidos. La JAK tiene 3 sentidos. Mira, la hormona antidiurética en el sentido renal, en la parte renal, en la parte de lo que es la osmolaridad. La osmolaridad tiene mucho que ver también la JAK. Cuando el 1% de la JAK, de la osmolaridad aumenta, la JAK se activa. Algunos hablan del 2%. ¿Ya? 3, vamos a ver que produce un aumento de la C, también la JAK, para poder reponer líquido de lo que estamos perdiendo. Entonces son 3 momentos. Y luego vamos a hablar de la oxitocina. La oxitocina, claro, es una hormona que, bueno, deben saber ustedes, mayormente produce eyección de la leche, porque quien produce la leche es la prolactina, porque estimula la hipertrofia y la hiperplasia de los conductos lactíferos. ¿Está bien? Pero la oxitocina es la que permite la salida. ¿Pero quién manda la señal? La succión del bebito. Manda la señal por el ácido epinotalámico y va y produce la estimulación de los núcleos supraópticos para que se libera la neurohipófisis, por consiguiente por fin va positivo, salga. ¿Me entienden? Disculpa, núcleos arcuatos. Entonces, va a pasar eso. Entonces, comencemos a desarrollar. Mira, la hipófisis, ¿qué fue, Gerardo? No. ¿No se puede? No. ¿Ah? Sí, está bien, pero no. Lo conectaron en la casa. Sí, sí. Sí, acá, ¿no? No. ¿Cómo así? A ver, disculpa tú que, gracias. A ver, por favor. Vamos a ver, enséñame. Discúlpame, pero yo esa cosa, por favor. Discúlpame, yo recién me ustedes supieran que antes de la pandemia me daba un celular chiquito. Te lo juro, nunca me llamó la atención estos celulares, pero los celulares te resuelven la vida, ¿no? Increíble, ¿no? No, sí, pero para los que tienen médico, te resuelve la vida. Gracias, ¿no? Por mi madre no estar acá, por mi madre. Yo estoy en la casa. Ya es la escena, al edificio donde Madre, tú debes estar acá enseñando, yo no. ¿Ah? No, pero está bien la lógica, no era para allá esto. Y allá creo que para prendas, creo. Ahí está, no. ¿Listo? Un aplauso. ¿Listo?
Y ahora sí. Listo. Este puntero. Te la corre, no marco todos. ¿Por qué tiene una carta así? No sé, la cosa yo digo todos. Siempre me dan las posibilidades que se le hacen. Dice, ¿por qué? Mira, escucha, dice, ¿no? Gracias. Sabiendo. Dice tu compañera, dice, ¿por qué después del parto o durante el parto se coloca oxitocina? ¿No? Se coloca oxitocina, porque la oxitocina va a ser vasoconstricción del útero para evitar la hemorragia postparto. Pero el cuerpo solo mediante la hormona del estrés que está liberado por la ACTH del feto, va a estimular la producción de oxitocina, va a aumentar los receptores de oxitocina en el miometrio. ¿Para qué? Para que esta oxitocina se libere de manera más intensa y para que pueda realizar lo que es la vasoconstricción o contracción del útero, para que no haya hemorragia postparto. Justo de eso vamos a hablar. Buen dato. Entonces, chicos, en resumen, para comenzar en la clase, tenemos 3 partes para tocar: el hipotálamo, la de la hipófisis y la neurohipófisis. ¿Está bien? Mira, lo que nosotros vemos ahí en esa parte es la relación entre el hipotálamo y la de la hipófisis. ¿Está bien? Bueno, a partir de la 4ª semana se comienza a diferenciar la adenopófisis de la neurohipófisis del hipotálamo. ¿De dónde? Del diencéfalo. Del diencéfalo se comienza a diferenciar la adenopófisis de la neurohipófisis. En resumen, no es caso de embriología, pero hay que saber que la adenopófisis se origina de una estructura llamada bolsa de Raque. ¿Sí se acuerdan? Y la neurohipófisis se desarrolla del mismo neurotodermo. ¿Ya? Porque la adenopófisis en sí, antes de la bolsa de Raque, se origina del ectodermo faríngeo. Por eso, cuando hay tumores ahí, ¿recuerdan la clase anterior de la heminopsia heterónima? Por tumores craneofaringios se produce ese tipo de molestias. Pero tumores también de la adenopófisis, que obstruyen el quiasma óptico y comienza a tener ese tipo de sintomatología. Entonces, en resumen, la adenopófisis se origina ¿de dónde? Del ectodermo faríngeo, pero específicamente de la bolsa Raque. Y la neurohipófisis del neurotodermo. Acá hay una parte bien importante. ¿Un punto de bueno? Bueno. Ya, mira, entonces, mira, acá en la adenopófisis y la neurohipófisis, acá hay una parte especial, ¿ya? Mira, acá hay, esta parte de acá, intermedia, está la eminencia media. ¿Por qué será importante la eminencia media? Porque el hipotálamo va a producir hormonas de neuronas, que vamos a hablar de eso, y van a liberar a esta eminencia media de las hormonas para que luego vayan hacia la adenopófisis y estimulen a las hormonas que ya vamos a mencionar. En cambio, acá hay una parte intermedia que está entre el óvulo anterior y el óvulo posterior, que aparentemente no tiene ninguna función, pero unos hablan de la producción de la melanina, la meloestimulante. Ahora, en la adenopófisis hay 2 partes, la parte tubárica y la parte distal, por si acaso. Entonces, y bueno, encontramos acá quiasma óptico y el cuerpo papilar, ¿no? Ahora mira, acá en la neurohipófisis, en la parte posterior, acá es importante, van a haber 2 preguntas, ¿no? La neurohipófisis almacena las hormonas, pero se produce en el hipotálamo. Y los 2 núcleos importantes es el núcleo supraóptico y el núcleo paraventricular. El núcleo supraóptico, ¿qué va a producir? No va a producir la oxitocina, va a producir la arginina vasopresina, que es la hormona diurética. Y los núcleos paraventriculares sí va a utilizar, ¿qué cosa que va a producir? La oxitocina. Nunca se olviden, ¿ya? ¿Listo? Ahora miren, es importante entender que hay un sistema porta hipotalámico hipoficiario, porque este sistema porta hipotalámico hipoficiario va a permitir que estas hormonas que se producen, las hormonas liberadoras que se producen en el hipotálamo, pasen a la eminencia media, y de la eminencia media vaya por los vasos arteriovenosos a la parte de la adenopófisis y la neurohipófisis. Entonces,
Esta irrigación del sistema porta-hipotalámico nos va a permitir que el hipotálamo libere sus hormonas liberadoras y también exista lo que es el feedback positivo y el feedback negativo, ¿no? Porque acá también vamos a encontrar, aparte de hormonas liberadoras, hormonas inhibidoras, como la dopamina. La dopamina es una hormona inhibidora ¿de qué cosa? De la prolactina. La somatostatina es una hormona liberadora ¿de qué? De la hormona de crecimiento. Entonces vamos a encontrar este tipo de situaciones. Ahora mira, acá vamos a encontrar en el hipotálamo. El hipotálamo es en la parte transicional entre la hipófisis y el tálamo y el sistema límbico. Entonces, el hipotálamo tiene una parte nerviosa y en esta parte nerviosa vamos a encontrar neuronas. Dos neuronas bien importantes, pero esto nos va a ayudar mucho porque nos puede dar una pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de neurona participa en la formación de la oxitocina y la hormona diurética? Ahí está, la neurona magnocelular. ¿Y qué tipo de neurona participa mediante su transporte axonal, ya? Participa en la estimulación de la adenohipófisis para la liberación de la CTH, la tiroestimulante, las gonadotróficas, la hormona de crecimiento y la prolactina, es la neurona parvocelular. Hay que tener bastante cuidado con eso. Hay dos tipos de neuronas, la neurona magnocelular y la neurona parvocelular. La neurona magnocelular tiene mucho que ver con la producción de la oxitocina y la hormona diurética. La neurona parvocelular tiene mucho que ver con la producción, ¿ya? La producción de las hormonas estimuladoras, ¿ya? De la CTH, la TSH, las gonadotróficas, la hormona de crecimiento y la prolactina, ¿ok? Por si acaso puede haber una preguntita por ahí, ¿ya? Ya, dígame. Los dos, Gaito y el RAF. Sí, el RAF también acá. El RAF, el RAF. Yo se le pasaron a ustedes el RAF la otra vez, ¿no? Pásale por ahí, por favor. ¿Ya? Ya, chicos, no se distraigan. Escuchen. Entonces, mira, en resumen, ¿qué encontramos? Observen. En resumen, encontramos hormonas hipofisotróficas, que son del hipotálamo, ¿sí? Hormonas controladas por la adenohipófisis y su célula efectora. ¿Cómo así? Vamos a encontrar hormonas liberadoras de la tirotropina, hormona liberadora de las gonadotropinas, hormona liberadora de la corticotropina, hormona liberadora de la hormona de crecimiento, la somatostatina, que es la hormona inhibidora, el feedback negativo de la hormona de crecimiento, y la dopamina, que es la hormona inhibidora de la prolactina. Por ejemplo, ¿qué núcleo hipotalámico predomina en la hormona liberadora? Bueno, el núcleo paraventricular, el hipotálamo anterior, ¿ya? La porción parvocelular, el núcleo arqueado, el hormona de crecimiento, el área paraventricular anterior, lo que es la somatostatina, que es la inhibidora de la hormona de crecimiento, y la dopamina, el núcleo arqueado. Por ahí, cuidadito, ¿eh? Vayan a preguntar, ¿qué núcleo se estimula para la producción de la hormona dopamina? Núcleo arqueado, por si acaso, esta sería una buena pregunta. Hormona controlada en adenohipófisis. Bueno, acá en la controlada adenohipófisis está la hormona estimulante de la tiroides y la prolactina, la hormona luteinizante y hormona folículo estimulante, la hormona adenocorticotrópica, la hormona de crecimiento, la inhibidora de la hormona de crecimiento, acá es la inhibidora, y acá, aquí, ¿dónde va a actuar? A la prolactina. ¿Qué células efectoras? Están acá. Este es un resumen, ¿no? Lo que encontramos acá en este cuadro, que las hormonas hipofisiotróficas son las hormonas hipotalámicas. ¿Qué núcleo predomina su producción? Por eso es el resumen. ¿Y dónde actúan? Actúan en la producción o en la estimulación de la hormona estimulante de la tiroides, hormona estimulante de la folículo estimulante y la luteinizante, de la de crecimiento, la adenocorticotrópica y la prolactina. ¿Y a quién van a estimular? A las células ya mencionadas. ¿Ya? Este es un buen cuadro de resumen. Miren, por ejemplo, ¿no? Comencemos con la oxitocina. La oxitocina, ¿por qué se produce? La oxitocina, ¿dónde se producía, muchachos? En los núcleos, ¿qué cosa? Paraventriculares, ¿no? Del hipotálamo, y se
y se transportaba a la neurohipófisis. Hasta ahí estamos bien, ¿está bien? Pero ¿cómo se produce su liberación? Su liberación se produce cuando el bebito, el recién nacido, comienza a succionar el pezón de la mamá, o sea, las células miopiteliales. Cuando comienza a estimular las células miopiteliales, entonces va a producir el estímulo, va a viajar el estímulo hacia lo que es al núcleo paraventricular y va a estimular la producción de la oxitocina. Entonces, este es un caso, ¿está bien? El segundo caso es cuando, en este caso, el miometrio del útero se distiende. Primero porque aumenta de peso el bebito. Ya, cuando aumenta el peso del bebito, de hecho se va a distender. Y segundo, porque en pleno trabajo de parto, el niñito está en estrés. Y cuando está en estrés, libera la ACTH. Justo cuando libera la ACTH, estimula la corteza suprarrenal para producir muchas hormonas, pero lo que nos interesa es las hormonas que estimulan la producción de corticoides. ¿Y los corticoides para qué me sirven? Para la maduración pulmonar. Entonces, estos corticoides me van a ayudar a madurar la maduración pulmonar mediante la formación de la sustancia surfactante. Entonces, esta sustancia surfactante que me va a evitar el colapso de los neumocitos en lo que es en la respiración. Entonces, mira cómo el niñito, el feto que ya va a nacer, está en esta semana que va a nacer, la hormona, el estrés que está generando en el niño, en el feto, disculpe, va a liberar la CTH. La CTH se libera en estrés, igual que la oxitocina, por si acaso. Puede ser una pregunta. ¿En estrés puede liberarse la oxitocina de la CTH? Sí, por si acaso. Entonces, ¿y sabe por qué lo digo? Para que tengan presente acá cómo se contrae el miometrio del útero para evitar los sangrados postparto y también para que el niño descienda por el canal vaginal, para que haga la rotación interna, rotación externa y puedan hacer. ¿Qué es lo que pasa? Entonces el niño va a liberar en el hipotálamo, va a producir la hormona liberadora de la CTH a la demipófisis. Esta demipófisis va a liberar la CTH, que va a viajar ¿hasta dónde? Hasta la corteza suprarrenal. En la corteza suprarrenal va a estimular la producción de muchas hormonas. Se van a dar cuenta cuando vemos a CTH, pero estimula la producción de corticoide. Este corticoide va a estimular la maduración pulmonar. ¿Y cómo lo estimula? Mediante la producción de la sustancia surfactante, para que haya hematosis, para que este niño pueda nacer. A partir de las 28-30 semanas ya termina de formarse la sustancia surfactante que evita el colapso del neumocito de los alveolos. Entonces, esa es una parte. La otra parte, como hay estrés, va a generar la producción de oxitocina. Y como hay producción de oxitocina, la oxitocina va a viajar igualito por el mismo eje hipotalámico y va a estimular que aumenten los receptores de oxitocina en el miometrio. Y este aumento de receptores de la oxitocina en el miometrio va a permitir que aumentar la contracción. La mamá llega de trabajo de parto, una contracción a la media hora, una hora. Luego una contracción a los 10-15 minutos. Y luego termina haciendo 3-4 contracciones en 10 minutos. Ahora, ¿qué tipo de contracción? Puede ser una contracción de 30 segundos, una contracción de 1 minuto. Si es sostenido, ya está entrando el trabajo de parto. Entonces, ¿cómo explicamos las contracciones, cómo aumentaron? Ya saben, ¿por qué? Porque la hormona de estrés del niño va a estimular la producción de la oxitocina y esta oxitocina va a aumentar los receptores de la oxitocina para que se libere más. Se libere más oxitocina para que haya más contracción del útero, para que pueda nacer este niño. Pero antes de eso me estaba olvidando que, mira, se va a liberar también unas hormonas que son la prostaglandina C2. Esta prostaglandina C2 va a producir maduración del cuello cervical. Esta maduración del cuello cervical va a estimular la producción de oxitocina, la prostaglandina C2. Bueno, lo que les estoy diciendo, chicos, les va a servir mucho cuando lleven gineco, les va a servir mucho cuando estén de internos, de médicos, increíble. Solamente esta diapositiva nos explica el trabajo de parto. Entonces, por eso a veces existe en ginecología y en obstetricia la conducción, pues.
¿Qué es la conducción? Significa que le aplicamos oxitocina a la mamá para que pueda aumentar su contracción uterina. Entonces de repente la mamá, de repente dice, no, de repente tiene trabajo de parto estacionario, o sea, no está contrayendo, no está dilatando más, entonces el niño tiene que salir, porque está en sufrimiento fetal agudo. Porque si está en sufrimiento fetal agudo, puede haber un síndrome que se llama SALAM, síndrome de aspiración meconial. El niño se come sus propias heces y termina complicándose. Tranquilos, que de a poco van a aprender todo eso, así que tranquilos, solamente le estoy refiriendo, porque, o sea, eso es cuestión, como te digo, estamos como CPU, metiendo programas, y de ahí a poquito van a manejar todo eso. Pero es bonito saber de que, bonito, bueno, para mí sí, saber de que esto sucede de esta manera, ¿no? Ahora mira, te puedo preguntar, ¿no? Te puedo preguntar cuál es el receptor de la oxitocina, ¿ya? El receptor de la oxitocina, de repente en el miometrio, a la proteína GU11. ¿Qué tipo de mensajero, segundo mensajero utiliza? La fosfolipasa C. La fosfolipasa C, que es parecida al segundo mensajero de la hormona antidiurética en los vasos, por si acaso, porque la fosfolipasa K es utilizada en lo que es en el tubo colector como segundo mensajero. Ahorita vamos a hablar de eso, pero mira, estoy dando una diferencia, ¿no? La fosfolipasa C, esta fosfolipasa C va a estimular la liberación de calcio, y esta liberación de calcio es el que va a permitir la vasoconstricción también de las mismas arterias. Mira, por este segundo mensajero vamos a evitar que haya sangrado, porque vamos a aumentar de manera periférica la resistencia vascular y vamos a evitar el sangrado. ¿Dónde actúa? En el útero y en las células epiteliales mamarias, por si acaso. Te puedo preguntar, órgano diana en la mama para la producción de oxitocina. Te puedo poner tejido glandular, conductos lactíferos, y te puedo poner células epiteliales mamarias. Preguntas. Entonces, pero la oxitocina, ¿qué produce? ¿Cuál es su función? ¿Producción de leche o expulsión de la leche? La expulsión de la leche. ¿Cómo se dice? La inyección de la leche. Muy bien. Entonces, la oxitocina, es lo que sucede con la oxitocina. Entonces, en resumen, funciones biológicas: estimula la contracción muscular del útero, la parte lisa, estimula la contracción hemipiteliales de la mama. El bebito parece que se quitará la mama, no se quiere soltar. Interviene en el parto y la salida de la leche materna. Escúchame, no solamente la succión produce la liberación de la oxitocina. Te puedo preguntar, por ejemplo, el olor al bebé, el llanto del bebé, automáticamente la neurohipófisis, como está junto, es un puerto entre la parte del tálamo, de la parte nerviosa y la parte glandular, se estimula el sistema límbico. Entonces, como estimulas al sistema límbico, entonces ese tipo de señales van a estimular la oxitocina, por si acaso. Entonces, mira, el bebé llora, el olor al bebé, en el embarazo se libera oxitocina. En la estimulación de las células miopeteliales del pezón se libera oxitocina. ¿Sí? ¿En estrés se libera oxitocina? También se libera oxitocina. Por si acaso, puedo poner la pregunta: en estrés se puede estimular la producción de oxitocina. ¿Quién libera la prolactina? La dopamina. La dopa. Listo. Por si acaso. Listo. Entonces acá estábamos hablando que la oxitocina va a producir la contracción del útero en la gestante durante la etapa final, es responsable de la inducción del parto. Listo. Hay un estudio, ¿no?, cuando dice que cuando se seccionó la hipófisis, la duración del periodo de dilatación aumentó. ¿Por qué? Porque no hay oxitocina. Esto es la Guyton. Si lo buscan, está en Guyton. Cuando se secciona la hipófisis, la duración del periodo de dilatación aumentó. Sí. La contractación plasmática de la oxitocina aumenta en el embarazo, ya lo hemos dicho, y la estimulación del cuello uterino de la gestante se encadena, claro. Te pueden preguntar quién desencadena la producción de la oxitocina: la maduración del cuello cervical mediante la prostaglandina E2. ¿Sí? Mediante la prostaglandina E2 se va a producir la maduración del cuello cervical. Bueno, entonces acá hay las fases de la rotación externa, todo eso se encaja, bueno, y es otra clase eso, ¿no? Entonces la oxitocina, uno es en el útero y el otro es en la glándula mamaria, ¿no? Va a estimular la eyección de la leche materna, ¿no? ¿Sí?
mediante la estimulación de las células mioepiteliales del pezón, ¿no? ¿Sí? Vemos el ADS. Ahora, la hormona diurética, ¿sí? La hormona diurética o llamada arginina vasopresina. La hormona antidiurética o llamada arginina vasopresina, ¿no? Por si acaso de repente no le vaya a poner las claves HAC, que le pone arginina vasopresina, que bueno, tengan cuidado, no, que no me han enseñado con arginina vasopresina, ahí está la arginina. ¿Dónde va a actuar la hormona vasopresina o antidiurética? Tiene dos nombres, ¿no? ¿Por qué? Porque uno va a evitar la diuresis, o sea, la formación de orina, y la otra va a actuar mediante el aumento de la resistencia periférica en los vasos arteriales, ¿no? Vasoconstrictor, ¿no? Entonces, mira, acá vemos una nefrona. Esta nefrona está formada por glomérulo, la arteria aferente, arterial eferente. Acá se encuentra el tubo contornado proximal, la sala de Henle, descendente, ascendente, tubo contornado distal y lo que es el tubo colectorial. El otro ciclo en renal, ahí sí van a sufrir, porque acá sí está fregado todo. En este dibujito, o sea, hay un montón de cosas, contracorriente, es renal, sí, agárrense porque así no quieren, renal es horrible. Bueno, no es horrible, pero sí es complicado. La cuestión que tienen que estudiar. Yo les recomiendo que para el otro ciclo vayan estudiando en verano renal. Renal y vayan estudiando también cardíaco. Sí, cardio renal, ¿ya? Porque respiratorio sí es más factibles, las zonas de Well, la hematoma, son más fáciles. Pero acá hay que saber cuánto se absorbe en el tubo contorneado proximal, por ejemplo, de sodio, glucosa, que si se absorbe el 100%, todo eso acá la osmolaridad baja, sube, ya eso es otro tema en el otro ciclo. Entonces, ¿pero dónde va a actuar la hormona antidiurética? La hormona antidiurética va a actuar en el tubo colector, pero también actúa en el tubo contorneado distal, ¿ya, chicos? No se van a olvidar. Entonces, ¿cómo actúa? Miren, escúchenme. Acá está el espacio intersticial donde va a estar el vaso periférico, o sea, la arteria. Este es lo que es la membrana apical que va a estar cerca al tubo colector. ¿Está bien? En este espacio, la hormona antidiurética se va a unir a la proteína G, pero el receptor B2, no es el B1. Puede ser pregunta examen. ¿A qué receptor se une la ADH para inhibir la diuresis? B2R. ¿Ya? Pero la proteína es la proteína G. ¿Te acuerdas? El ciclo pasado también, en la unidad pasada hablamos del olfatorio. ¿Te acuerdas de la proteína G? Que justo se venía al examen la unidad alfa. Esta unidad alfa también se libera cuando se acopla la ADH al receptor. Cuando se libera la unidad alfa, estimula igual a la adenato ciclasa. ¿Para qué? Para fosforilar al ATP y se transforma en ¿qué cosa? En el AMP cíclico. Este AMP cíclico es importante porque va a activar la proteína sinasa A. Mira, la proteína sinasa A ya es la que se estimula en la JAK. Por si acaso, tengan mucho cuidado. La proteína sinasa A es la que se estimula en la hormona antidiurética. Esta proteína sinasa A es la que va a regular de manera directa a la inserción de la aquaparina 2. La aquaparina 2 es específica ya, porque también hay 3, 4, 5, pero la aquaparina 2 es específica, ¿sí? Es la que incrementa la permeabilidad del agua, ¿sí? Entonces miren, la proteína sinasa A va a fosforilar la aquaparina 2 y estos son conductos que van a permitir el ingreso del agua. ¿Qué hace? Guyton habla que estimula los microtúbulos y los direcciona a la membrana apical cerca del conducto colector que está pasando por acá el agua, que va a ser la orina. Acá hay que imaginarse bastante. A ver, vamos a detenernos. Escuchen, ¿no? Escuchen. Hasta acá, normal. La ADH viene, estimula a la proteína G, pero va al receptor B2. Receptor B2 hace que se libere la unidad alfa. Esta alfa estimula la adenilato ciclasa para transformar el ATP en adenosín monofosfato cíclico. Este adenosín monofosfato cíclico estimula
o activa la formación de la proteína sinasa A, porque hay otras proteínas sinasa. La proteína sinasa A, esta proteína sinasa A fosforila a la aquaparina 2. Esta aquaparina 2, ya mediante los microtúbulos, van a viajar a la membrana apical y se van a insertar estos canales, porque a la final es la aquaparina 2 como un canal. Y ahora por acá está pasando esto, miren, por acá está pasando esto, el tubo colector. Está pasando el tubo colector, o sea, por acá está pasando la orina. Entonces, acá está pasando la orina y justo en este lado, justo acá en la parte apical, se pone la aquaparina. ¿Para qué? Para jalar agua. Para jalar agua. ¿Cómo así? Jala el agua, pero esta agua no se va a quedar en la célula. ¿Qué hace? Hace también que se direccione la aquaparina 4 o 3 para ingresar este líquido al espacio intersticial, para que pueda ser reabsorbido otra vez en el cuerpo. Entonces, es un poquito, bueno, es cuestión de que lo lean, pero esto sí les va a servir en renal, ¿ya? También sirve en renal. Entonces, en resumen, la ADH, ¿sí? La ADH del paciente, imagínense, tiene pérdida sanguínea, de repente por arma de fuego, por caída, por arma blanca, no sé, está entrando en hipotensión. Entonces, ¿el cuerpo qué hace? El cuerpo libera más hormona antidiurética, porque va a estimular los vasoreceptores de la arteria carótida y el callado aórtico. Entonces, cuando estimulan los vasoreceptores de lo que es del callado aórtico y de la carótida, entonces va a estimular al eje hipotálamo, hipófisis, y se va a estimular la producción en los núcleos supraópticos de la hormona antidiurética. Esta hormona antidiurética tiene su órgano diana, ¿dónde? En el tubo contorneado distal. El tubo contorneado distal, el tubo colector. ¿Pero para qué? Para que este tubo colector que está antes en mención, este tubo colector que está antes en mención, está en este lado de acá. Por acá va a pasar el flujo sanguíneo mediante la tasa de filtración, va a pasar el 8 y 10% de la sangre para que pueda convertirse en orina. Entonces, pero nosotros no podemos perder orina. Entonces, ¿qué hacemos? Agua, disculpa. Entonces, esta orina que está entrando al tubo colector, esta agua que está entrando al tubo colector, la aprovechamos, la ingresamos de nuevo al cuerpo. ¿Mediante qué? Mediante la estimulación de la hormona tiurética. Pero esta hormona tiurética a la final es ¿cómo lo realiza? Realiza mediante la activación de la proteína sinasa A, que mediante un sistema de microtúbulos va a direccionar a este conducto, a este canal, para que vaya a la membrana apical. Imagínense que este es como una puerta de entrada en la membrana apical para que el agua ingrese. Pero si el agua ingresa, también se puede destruir la célula. Entonces, ¿qué hace? También estimula a que la aquaparina 4 y la aquaparina 3 se vayan a la membrana vasolateral que está cerca del espacio intersticial, para que esta agua ingrese al intersticio y se pueda reabsorber de nuevo el cuerpo. Entonces ya la orina no se va a perder. Entonces la orina que va a salir más concentrada, pero no diluida. ¿Sí? ¿Listo? Bueno, espero que hayan explicado, entendido. Sí, pero tiene que leer, pues. La diapos es para una ayuda, es un resumen, pero tienen que leer. Ahora mira, por ejemplo acá que dice, la aquaporina 1, la aquaporina 2, la aquaporina 3. La específica de la JAK, ¿cuál es? Pregunta de examen. ¿Dónde actúa la JAK específicamente? Ya lo dije ya, es la 2. ¿Ya? Y la que se va a la membrana vasolateral para que pase al intersticial el agua es la 3 y la 4. ¿Sí? Pero mira, ¿qué dice acá? En el tubo proximal está la aquaporina 1 y en el tubo colector está la aquaporina 2. Cuidadito con ese verdadero y falso que te diga, no, que en el tubo colector está la aquaporina 1. Venga, mucho cuidado, porque podría hacer la pregunta por ahí. Ahí me doy la pregunta, yo no debería hacer eso. Confianza, con confianza. Bueno, mire chicos, la final es, esta es la competencia. Escucha, la competencia es esta, que sepa cómo funciona la hormona tiurética, a quién estimula y qué va a producir con la aquaporina. La verdad, esa es la competencia. Si saben eso, hasta su mismo fármaco, en su mismo renal, en los diuréticos y diuréticos inhiben eso. Esa es la competencia de fisiología. Que sepan el manejo de esa hormona diurética, cómo actúa. Y van a darse cuenta cuando lleven fármaco. Ya si se saben eso, se van a saber esa parte renal. Listo. Ya, integración de las señales que desencadena la liberación de ADH.
A ver, ¿qué he puesto acá? Porque está durmiendo y ya no me está faltando. Ya, mire, escuchen. Escuchen, ya. Les puedo preguntar. Mira, hay muchas formas, o sea, hay dos lugares donde van a actuar, hay muchos lugares donde va a actuar la hormona antidiurética, ¿no? Ya les mencioné que en el tubo colector y el tubo cotoneado proximal. Ese es uno, ¿te ves? Pero hay otro también, que va a actuar cuando hay disminución del 10% de la presión arterial media, cuando la volemia es mayor en pérdida, disminución de la volemia es mayor del 8%, cuando hay hipotensión ortostática significa que está parado y ¡bum! Se desmaya, o cuando hay respiración presión positiva significa que le estamos ingresando oxígeno para que pueda respirar. Respiración a presión positiva significa que hay un instrumento que está ayudándolo a respirar. De repente puede ser una cánula, una mascarilla de respiración. Pero si te preguntan, ¿cuál de los mecanismos es más sensible al aumento de la producción de la hormona antidiurética? Es la osmolaridad. Pero si te preguntan, ¿cuál es más, ahí dice Guyton más acentuada, o sea, pero quiere decir más sostenible? ¿Quién dura más? Es cuando hay disminución del 10% de la presión arterial media, cuando hay disminución del volumen circulante, cuando hay hipotensión ortostática y cuando hay respiración presión positiva. Recuerden, Recuerden estas palabras. ¿Dónde es más sensible la hormona antidiurética? Cuando se... Escucha, cuando actúa, cuando se estimula, cuando hay un aumento, puede ser pregunta examen, ¿no? Cuando hay un aumento del 1% de la osmolaridad. La osmolaridad, ¿en qué se diferencia de la osmolaridad? La osmolaridad, ¿en qué dice? Mol por litro, mol por kilogramo. Milimoles por kilogramo y milimoles por litro, osmolaridad. ¿Sí? Entonces la unidad, ¿no? Entonces mira, dice, cuando es mayor de 287 en este cuadro, mira, mira, ponte, acá hay en las ejes de las X está la osmolaridad y en el eje de la Y el volumen de pérdida. Entonces, si aumenta la pérdida, normalmente debería ir en medio, la línea normal de la osmolaridad con la hemorragia, pero va más hacia la izquierda, porque está perdiendo más del 10%. Entonces, pero exactamente ¿dónde se activa? Cuando está en 287 milimoles, es lo que dice el libro. En 287 milimoles dice que hay una osmolaridad efectiva, que va a estimular va a estimular a la parte del hipotálamo. Pero mira, exactamente ¿qué hace? Va a disminuir la inhibición de las neuronas magnocelulares. ¿Te acuerdas qué hacen las neuronas magnocelulares? ¿Quién inhibe la JAK? Disminuye la inhibición de las neuronas magnocelulares, porque esta inhibición va a producir que se active la parte del hormoreceptor en el hipotálamo, que es el órgano vasculoso del tercer ventrículo. Por si acaso, nosotros tenemos un hormoreceptor en el hipotálamo, pues se pregunta, ¿dónde se encuentra? Es el órgano vasculoso del tercer ventrículo, el AB3B. Entonces va a estimular esta osmolaridad va a viajar, ¿sí? Va a viajar hacia el eje hipotalámico, y en el hipotalámico, específicamente en el órgano vasculoso del tercer ventrículo, va a activar este hormoreceptor, y este hormoreceptor va a permitir que se active la JAK, que se produce más JAK. Pero ¿cómo se produce más JAK? También inhibiendo o disminuyendo la inhibición de la neurona magnocelular, por si acaso. ¿Ya? Ahora, ¿y esta inhibición de las neuronas magnocelulares qué va a producir? Va a producir aumento de la inhibición de la JAK y va a ir ¿a dónde? ¿Dónde? Al tubo cotoneado distal o al tubo colector, y lo que les expliqué anteriormente, ¿no? Ahora, también este cuadro explica que el paciente no solamente viene por sangrado, ¿no? Pero el paciente viene vomitando. El paciente está con una enfermedad diarreica infecciosa severa, porque tiene más del 8 o 10% de pérdida de volumen, entonces, o tiene intolerancia oral, vómitos, diarreas.
Entonces, esto también, aparte de la pérdida de líquido por hemorragia, también esto directamente lo que va a producir es la disminución de la presión arterial media. Dice que cuando se disminuye más del 10% se activa esto. No el 5, no el 7, no el 6. Cuidado, puede haber una pregunta. Cuando hay disminución del 5% de la presión arterial media, ¿se aumenta la producción de la HAP? No. Listo. Según el libro. Ahora, esto de acá, la disminución de la presión arterial media, va a activar a los vasoreceptores. ¿De dónde? De la arteria carótida y del callado aórtico. Esto va a estimular a quién? A las ramas aferentes del noveno y décimo par craneal, que va a aumentar el tono simpático, y este tono simpático va a aumentar igualito la liberación de la hormona antidiurética, va a estimular más producción de la hormona antidiurética y va a inhibir o va a disminuir la disminución de las neuronas magnocelulares. ¿Qué habré dicho, no? ¿Me entendieron? Miren, hay que tener paciencia ya con estas tipo de situaciones, porque acá hay que tener bastante imaginación, ¿no? Porque lo que no ves no lo vas a recordar, entonces vas a tener que aprenderlo de la imaginación. Entonces, lo que quiere decir es esto, ¿no? Que si hay una pregunta, te van a preguntar dentro de la liberación de la hormona antidiurética, ¿cuál es más sensible? O sea, ¿cuál comienza primero? ¿Quién inicia primero? Cuando hay disminución de la osmolaridad, cuando aumenta la osmolaridad 1%. Pero ¿cuál es más acentuada? O sea, ¿cuál es la que va a perdurar más tiempo en el cuerpo? Cuando hay disminución de 10% de la presión arterial media o del volumen circulante mayor de 8%, cuando hay hipotensión ortostática o cuando hay respiración a presión positiva. Puede ser pregunta, ¿no? Excepto, listo. Todo esto tiene diferentes formas de actuar. Acá se disminuye la osmolaridad, ¿qué va a pasar? En el hipotálamo se va a activar al hormorreceptor. ¿Dónde queda el hormorreceptor? ¿En qué parte del hipotálamo? En el órgano vasculoso del tercer ventrículo. Pero si quiere activar por pérdida de líquido, por hemorragia, por vómito, diarrea, ¿dónde va a ir? ¿Dónde va a ir? Lo primero, se va a disminuir, va a haber una disminución de la presión arterial media. Por consiguiente, va a activar los vasoreceptores. ¿Dónde están los vasoreceptores? En la arteria carótida y en el callado aórtico. Uno va al noveno par y uno al décimo par. Estos dos pares craneales, en sus haces, que van a estimular? Aumento del tono simpático. Este tono simpático, ¿qué va a aumentar? Va a aumentar la producción o liberación de hormona antidiurética y va a disminuir la inhibición de las neuronas magnocelulares para que no inhiban la hormona antidiurética. Y a la final, ¿de dónde van a actuar? En el riñón. ¿Y qué va a suceder después de eso, chicos? ¿Qué va a suceder? Va a suceder esto. ¿Me entiendes? Creo que debí poner antes eso, ¿no? Sí, ¿no? Listo. Entonces, en macro vamos a ver esto. Pero en micro, desde acá sacamos un corte del tubo colector y ¿cómo va a activar? La hormona antidiurética, ¿dónde va a ir? Al receptor, luego se va a liberar la unidad alfa y va a estimular la nitrociclasa, va a fosforilar la ATP en AMP cíclico, que es importante, que este va a activar la proteína sindetinasa, este va a estimular los microtúbulos ¿qué va a hacer? La inserción de la acuaparina, ¿dónde? A la membrana apical. Esta acuaparina va a permitir el ingreso del agua, esta agua que ingresó en las células, no se va a quedar en las células, se va a estimular la producción de la acuaparina 4 y 5 en la membrana basolateral para que esta agua que se ingresó por la acuaparina 2 vaya a lo que es el espacio intersticial. ¿Listo? Bueno, estudia. ¿Terminó? Mira, para terminar acá, al toque nomás. Ya, al toque nomás, 30 segundos. ¿Cuál? ¿Anterior? No, ahí no, no, ahí no pasa nada, lo voy a eliminar. Pero ahí les iba a explicar que cuando se activa en el seno, mira, escucha, el vasoreceptor que tenga el seno carotidio es el noveno par, y el que va al arco aórtico es el décimo par, por si acaso. Puedo decirles, el estimula el noveno par es el que está en el arco aórtico, no, es el seno carotidio. Luego ellos forman el núcleo de tracto solitario, y este núcleo de tracto solitario por la vía parasimpática va a aumentar la resistencia vascular periférica y la vasoconstricción. Pero bueno, esto lo voy a eliminar, ¿ya? Para que no podemos estresar. Ya, miren, terminemos. Escuchen, 30 segundos nomás. El trastorno de la producción del ADH está dado por dos partes. ¿Ya? Cuando hay disminución y cuando hay aumento de esto. ¿Sí? Cuando hay un aumento de la HAP,
Imagínate, ¿sabe cuánto se puede eliminar de orina en el día? Se elimina 0.5 a 1 centímetro por kilogramo por hora. Y mira cómo esta hormona antidiurética puede liberar hasta 30 veces lo que orina una persona en el día. Entonces, orina más de 20 litros. La poliuria es parte de la diabetes insípida. Entonces, más de 20 litros puede orinar en el día. ¿Por qué? Porque dice que puede aumentar, lo normal es 0.5 a 1 centímetro por kilogramo por hora. Entonces, pero aumenta 30 mililitros, o sea, 30 veces. Entonces, tú ves un paciente con poliuria. Y como tiene poliuria, va a tener sed excesiva. Pero hay 3 tipos o 2 tipos de diabetes insípida. Una, que tiene que ver con traumatismo, que tiene que ver con la liberación de la DH en la parte, en el sistema hipotálamo, y la diabetes insípida nefrógena, cuando hay un problema de tumoraciones en el tubo colector, o cuando hay un aumento del consumo de agua. Y el síndrome de secreción inapropiada de DH tiene que ver con todo lo que es procesos tumorales o enfermedades infecciosas, como también con problemas de neumonía, tuberculosis. Pero te puedo preguntar, ¿qué caracteriza el síndrome de secreción de inapropiada de edad? La hiponatremia. Porque acá en este caso vamos a aumentar la reabsorción del agua, pero vamos a disminuir la absorción del sol. Listo, chicos, pueden irse. Mañana completamos lo